Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les acompañamos en este gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla, Neomar Hernández. De igual manera, pueden ustedes vernos y escucharnos a través de www.rcr.tv, como también pueden hacerlo a través de nuestra cuenta en Periscope, que es @rcr750. Saludamos también a quienes sintonizan a través de la señal de BPI, Venezolanos por la Información, y quienes en diferido lo hacen a través del portal lacavilla.com. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar. Buenas tardes a toda la audiencia que desde todos los confines del mundo nos hace saber, nos hace llegar su saludo y nos indica además que son parte de lo que se ha convertido en una gran familia, que son nuestros oyentes. Quiero decirles que, Neomar, el día viernes voy a dedicar unos minutos, porque siempre nos escriben, ¿no? A mí me pueden escribir, yo tengo un correo electrónico destinado para todas sus comentarios, proposiciones decorosas, por favor. ¿Decentes o indecentes? Ok. No, decentes todas, por favor, ¿ok? Insultos, propuestas, todo ese tipo de cosas a mi correo electrónico de Daniel, de Lara F. @lacavilla.com. Ahí tengo una buena cantidad de mensajes. Lo que pasa es que es difícil responderlos uno por uno, me entenderán. Y quiero el viernes, Neomar, hay una buena cantidad de mensajes allí que quiero que leamos el viernes, porque hay muchos mensajes bonitos de gente de distintas partes del mundo y de verdad creo que es necesario que hagamos llegar ese saludo. Ahora fíjate algo, Neomar. Uno de esos oyentes que nosotros tenemos por allí, por esos rincones del mundo, y que de hecho no es venezolano, pero se interesa por lo que ocurrió en Venezuela, por lo que ocurre en Venezuela, como se interesa muchísima gente de América Latina y el Caribe. Nuestro amigo Emilio, de Puerto Rico, me hace llegar, nos facilita, Neomar, porque Emilio, como escucha este programa, sabe que nosotros somos muy malos en matemáticas. Ajá. Pero él nos hizo el favor de hacernos un cálculo. Nos dice lo siguiente: Daniel, Maduro dice que vienen 20,000 toneladas de perniles para Venezuela. 10,000 toneladas serán importadas. Y 10,000 toneladas, según Maduro siempre, serán de producción local para llegar a esas 20,000 toneladas. Entonces, el cálculo que le hace es el siguiente. Para llegar a las 20,000 toneladas tendrían que conseguir 4 millones de perniles de 4.5 kilogramos de peso cada uno. Él tira esa noticia y nadie lo refuta ni lo desmiente con números. Y me explica nuestro amigo Emilio, si estamos hablando de 4 millones de perniles, tendrían que sacrificar 1 millón de cerdos. O sea que Venezuela tendría que sacrificar o matar 500,000 cerdos para producir los 2 millones de perniles que le correspondería. Porque se supone que son 2 millones nacionales y 2 millones extranjeros, ¿no? Entonces, me pareció interesante leer esto, Neomar, porque
tiene razón el amigo Emilio. Nosotros estamos siempre, los venezolanos, metidos en el día a día, ¿no? Que ya como Nicolás dice, y entonces esta vorágine de la propaganda, nadie la agarra y nadie se la revisa y la pasa por un cernillo y dice, bueno, mira, otra vez estás mintiendo, ¿no? Y entonces vamos al punto ahorita. ¿Cuál es el tema entonces de protesta, de discusión, de queja? Bueno, el bendito pernil. Otra vez, como por cuarto año consecutivo. Entonces aquí, ahora las protestas son por el pernil. Ahora las manifestaciones son por el pernil. En estos días hubo una protesta en el metro de Caracas porque un vagón estaba accidentado y entonces la gente no se quería bajar del vagón. Y entonces decían, según indicó un periodista a través de las redes, que solamente se bajarían del vagón si les daban perniles. Imagínate tú. O sea, el secuestro del metro por un pernil. Entonces, cuando tú ves cosas como esa, y cuando ves que hay una manifestación, no, en el estado Bolívar trancaron una calle porque los perniles. En el barrio tal se están quejando porque cada pernil lo picaron en 4. En el sitio tal, ¿cómo es posible? Entonces ya uno se pone a ver la cosa y entonces dirán, bueno, pero y te vas a poner a hablar del pernil como si no hay nada más interesante, más importante, porque esa es la queja. Porque hay gente que quiere que uno hable de lo que le toca a ellos. No, pero es que es el problema de fondo, porque el problema de fondo, Daniel, el problema de por fondo, favor, explícalo por favor, Neomar. El problema de fondo allí es que se mantiene, y nosotros venimos hace unos minutos de grabar un programa sobre el tema cultural en Venezuela, se mantiene esa visión desde gente que es afín al gobierno o que dice adversarlo, donde se sostiene una visión cultural de Venezuela en la que usted le tiene que pedir al señor Estado y al papá Estado que le tire todo, porque usted es una persona que ha sido expoliada, que ha sido robada por décadas, incluso quizá por siglos, y entonces esos señores que están allí le deben algo a usted. No, usted no le debe nada. Usted, en todo caso, lo que le deben los señores que están gobernando es el sueldo a usted, los funcionarios públicos, por supuesto. Usted tiene que ejercer contraloría de esos funcionarios. Usted tiene que solicitar o tiene que exigir, mejor dicho, que sean eficientes en el cumplimiento de la función pública. Pero más allá de eso, a usted ninguna entelequia, llámese Estado, llámese Miraflores, llámese Misión, llámese planes sociales, llame como le dé la gana, justicia social, tiene que deberle nada a usted. Aquí el punto central es Daniel, y lo conecto con una noticia que recibí hace algunos minutos. Me parece muy importante, sin ánimo de estarle prendiendo vela a nadie, pero me parece importante. Aquí usted tiene que entender que lo que usted se procura en la mesa, lo que usted se procura en la sala de su casa, ve un televisor, un equipo de sonido, no sé, un Blu-ray, lo que usted quiera, una biblioteca llena de libros, eso solo es derivación y producto, debe ser derivación del trabajo que usted como individuo que quiere salir adelante en la vida pueda ejercer. Y digo esto porque nosotros hemos sostenido por mucho tiempo una discusión sobre el tema, por ejemplo, ideológico en Venezuela. No hay liberales en Venezuela, no hay nadie que reivindique al individuo en Venezuela. Todos son socialistas y no sé qué. Te tengo una noticia para ti que has sido muy crítico con este punto. Nuestra amiga María Corina Machado acaba de recibir un premio que le otorga la Liberal Internacional. Es decir, tú sabes que hay la Internacional Socialista. Bueno, los liberales tienen una internacional también, por supuesto. Imagínate. Mira, es la primera mujer de Latinoamérica que es galardonada por la Liberal Internacional, que tiene sede en Londres, creo, en Oxford, en todo caso, en el Reino Unido. Va a ser la primera mujer de la historia que es galardonada en Latinoamérica con un premio de la Liberal Internacional. Bueno, yo no sé si los liberales londinenses, los liberales de Oxford, saben más que los liberales criollos que dicen que María Corina Machado no es liberal, ¿no? O que ella misma, que dice que ella es de centro liberal. En todo caso, es reconocida por la Internacional Liberal como una mujer prominente en cuanto al desarrollo de las ideas liberales en esta parte del mundo, ni siquiera de este país, sino en esta parte del mundo. Y yo eso creo que hay que hacerlo notar, Daniel, porque si se están buscando alternativas a esto que es el famoso discurso del rentismo petrolero, del papá Estado, y por supuesto de su derivación, de sus dos derivaciones trágicas en Venezuela, una, el socialismo, y dos, el populismo, bueno, yo creo que esto le alienta a uno un poco el espíritu, ¿no? Y vaya desde acá mi felicitación, por lo menos, para María Corina por este logro. Pero, ¿qué es lo que hace el premio con María Corina? Exactamente. Ya te lo voy a leer.
María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, recibirá el Premio a la Libertad 2019, otorgado por la Liberal Internacional. El organismo anunció en su cuenta de Twitter que la dirigente fue seleccionada luego de que la nominaran. Fíjate tú, la nominaron 2 partidos liberales de Gran Bretaña, el Liberal International British Group y los Liberales Demócratas de Gran Bretaña. Machado será la primera mujer latinoamericana en recibir este galardón. Vente Venezuela se pronunció con respecto a la premiación tal. Bueno, no sé, es un premio, es un reconocimiento, Daniel, a la visión liberal, ¿no? de María Corina. O sea, ya, pero con ese premio ya se reconoce que María Corina es liberal. Bueno, yo creo. Si la reconoce la Internacional Liberal, y nosotros vamos a seguir debatiendo sobre si es o no es, no sé. No, bueno, yo no sé si es o no es liberal. Yo en todo caso simplemente hago la pregunta, porque más allá de eso, ¿no? El gran planteamiento es el siguiente. ¿Hay en realidad espacio en la nevera y en el estómago y en el padecimiento de los venezolanos hoy para esta discusión ideológica que se está dando nada más en los cenáculos políticos de Venezuela? Yo creo que no. O sea, yo creo que si nos ponemos a revisar, y fíjate, eso no es un fenómeno venezolano nada más, porque cuando tú te pones a ver lo que está ocurriendo en España, por ejemplo, donde se han desatado los demonios de estos crápulas, estos bandoleros, estos delincuentes de los grupos de la extrema izquierda, porque esos sí son extremos, y sí son izquierdos, y sí son locos, y sí son delincuentes, del partido Podemos y del Partido Comunista disfrazado en esa agrupación llamada Izquierda Unida, que se ha unido a su vez, valga la redundancia, con Podemos, y estos grupos disgregadores de España que, chicos, se graban videos. Es una cosa que aquí, yo no sé si estas cosas se saben en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Pero esta gente, entre las cosas que hacen es que graban videos rompiendo la bandera de España. O sea, se graban videos diciendo que no. Ha habido casos de gente asesinada en España, en la España gobernada por este sujeto, ¿verdad? Por este invasor del Palacio de la Moncloa, sede del gobierno español. Ha habido gente asesinada, agredida, y algunos asesinados por el delito de llevar la bandera encima. Hubo un señor al que mataron a golpes y lo mató un militante de esos grupos de la izquierda asesina española, que llevaba unos tirantes con la bandera española. Imagínate tú qué delito, ¿no? El señor es catalán y el señor, o sea, es de Cataluña y es un catalán español, porque él se sentía español y él llevaba unos tirantes con una cosa inocente, ¿no? Con la bandera española. Bueno, y un hombre no le gustó eso y lo cayó a golpes y lo mató a golpes. Uh-huh. Eso ocurrió en España. Eso está ocurriendo en España. Antier hubo una manifestación, porque resulta ser que hubo una elección que perdió la izquierda en su feudo de Andalucía. Y los que perdieron convocaron escucha esta cosa, los que perdieron convocaron una manifestación para rechazar el resultado electoral. O sea, tú me estás entendiendo. Yo no sé si yo me estoy explicando. No, porque cuando pierden, mira, el sistema electoral es bueno cuando tú ganas, y cuando pierdes, ¿cómo es? Cuando no gano, arrebato. Más o menos esa es la consigna. Pero es una cosa, o sea, la democracia sirve cuando gano yo. Tenían 40 años mandando los del PSOE en Andalucía. Y robando, ¿viste? Porque ahí ese feudo, lo que es Andalucía, de ahí salió un tipo que, por cierto, apellido Chávez, Manuel Chávez, que estuvo de jefe de esa comunidad durante muchos años. Después vino otro, y después vino esta pobre niña, Susana Díaz, que bueno, que le tocaron los despojos de ese partido. Pero entonces cuando tú revisas todo esto, entonces, y comparas con lo que está ocurriendo en Venezuela, y te vas a lo que está pasando en Francia en este momento, ¿no? Con el asedio en las calles contra las reformas de Macron. Que bueno, Macron es Macron, ¿no? Y Macron prácticamente parece un experimento. Yo no sé si esto... Hay una nueva raza de políticos, chicos, en Europa, uh-huh, que parece que los hicieron, que parece que son unos bebés probeta de la política, ¿no? O sea, que es una cosa, mira, se visten igualito, se paran igualito, tienen inclusive la misma, o sea, morfológicamente, tienen la misma, el mismo cráneo. O sea, tú comparas a Macron con Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias no, porque ese señor parece que ni se bañara, una cosa terrible. Pero compárate a Macron con Justin Trudeau, con Pedro Sánchez, con Pablo Casado y con Albert Rivera, ¿no? O sea, compáralos, velos cómo se visten, cómo caminan, cómo hablan, cómo gesticulan. Y la argumentación que usan, el ciudadano común europeo
puede verse muy confundido, porque fíjate que aquí en Alemania se tiene a Macron como el hombre que va a agarrar el testigo del liderazgo en Europa cuando Angela Merkel se retire, que es ya, porque ya Angela Merkel ya dijo, yo me voy. ¿Qué hacen ustedes, no? Entonces, cuando tú ves cosas como esta, y cuando tú ves dónde está la discusión, porque a veces uno dice, bueno, en Venezuela se están discutiendo tonterías, pero cuando tú ves la discusión en el resto del mundo, mira, Neomar, a veces provoca agarrar un cohete e irse y formar una colonia de seres humanos sobrevivientes del planeta Tierra, no sé, en Júpiter, en una cosa de esa por allá. En la luna, porque, chico. Vamos para la luna. Chico, no, la luna no, porque está muy cerca. No vaya a ser que esos bichos les dé por irse para allá. Porque tú ves las discusiones, y a pesar de que sí es positivo que haya una nueva generación de políticos, cosa que en Venezuela no se ve, por cierto, y en Latinoamérica tampoco, porque lamentablemente los rostros, fíjate, el viejo continente, como lo llaman, bueno, y ve los liderazgos que hay en España, con todos los buenos y los malos. Mira, tenemos que ir al corte, Daniel. Bueno, vamos al corte, señor Neomar. Y discúlpeme porque no me emocionó el premio a María Corina. Discúlpeme ustedes los militantes de 20. Yo no tengo los liberales. No tengo ningún problema con eso, pero hay que tener capacidad de síntesis, Daniel. Hay que sintetizar. Vamos al corte porque el tiempo es muy crudo con nosotros. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas que alguien una las dos cosas que más te gustan solo para complacerte? Eso es lo que Il Sapore della Nonna hizo con la Ran Ran Burger, una pizza rellena con 500 gramos de carne, rodajas de tomate, queso, jamón y tocineta, la unión perfecta de una pizza y una hamburguesa. Con la Ran Ran Burger, Il Sapore della Nonna te da lo mejor de dos mundos, sin perder ese sabor característico de cada uno. No pierdas tiempo y búscala en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Ay no, este calor no se aguanta. Deja de bajar el vidrio, deja de soplar, deja de sufrir por el calor. Núñez e Iglesias te brindan el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu carro, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Núñez e Iglesias lo resuelven. Si quieres que el aire acondicionado de tu carro enfríe como una nevera, no lo dudes más. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Núñez e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. La ONG Defiende Venezuela reporta que el Plan Nacional de Derechos Humanos de Venezuela no cumple con sus indicadores, con los indicadores de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Yo me entero, según una información que tengo acá, que el gobierno de Venezuela tiene un Plan Nacional de Derechos Humanos, de hecho un Plan Nacional de Derechos Humanos que comprendía el periodo 2016-2019, y de acuerdo a una evaluación que hace la ONG Defiende Venezuela, de quien tenemos un miembro ya en la línea telefónica, bueno, no está ni adaptada ni tiene concordancia con lo que prevé la ONU en esta materia. Tenemos en la línea telefónica para que nos explique este particular a Omar Piñango, que es investigador de Defiende Venezuela. Bienvenido, Omar. Muy buenas tardes, gracias por su invitación aquí a su espacio radial. Y bueno, en efecto, como usted comenta, existe un Plan Nacional de Derechos Humanos. Uh-huh. Justo era la reacción de las personas cuando le solicitábamos información a los entes gubernamentales de que no conocían, no había la conciencia ni del Plan Nacional ni de la obligatoriedad del mismo. Uh-huh. Ahora, Omar, esto quisiera entrar en materia de este plan, porque como un gobierno, y como ustedes lo señalan, ya lo han señalado en su análisis, que un gobierno que para empezar está severamente cuestionado en el año 17, por ejemplo, en cuanto al respeto del derecho a la vida, que es el más fundamental, creo yo, de los derechos humanos a nivel mundial,
por la actuación que tuvieron los cuerpos represivos del Estado, bueno, tenga un supuesto plan de derechos humanos. ¿Cómo tienen un plan de derechos humanos? ¿Qué contempla el plan de derechos humanos del gobierno socialista de Nicolás Maduro? Sí, el Plan Nacional de Derechos Humanos fue una formulación de una recomendación del año 2011 en el primer ciclo del examen periódico universal. Uh-huh. Entonces tenemos que el Plan Nacional de Derechos Humanos es una recomendación por parte de este mecanismo de Naciones Unidas, uh-huh, que viene del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El mismo plan recoge otras de las recomendaciones que se dieron en ese primer ciclo, y ahorita en el 2016 fue el segundo ciclo del examen periódico universal. Uh-huh. Y bueno, lo que recoge, en primer lugar, debe decirse que muchas organizaciones de la sociedad civil criticaron esta propuesta del Plan Nacional en su momento, en el 2015, uh-huh, porque no se realizó un mecanismo de consulta apropiado, no se efectuó un verdadero diagnóstico, por lo que no se pudieron reconocer los problemas reales de la población, y además se proclamó una visión que, debe decirse, es unilateral, es decir, solo representa una visión que sigue preceptos ideológicos. Del socialismo en este caso. Sí, y cuando un Plan Nacional de Derechos Humanos se plantea de esta forma, proscribe a los ciudadanos que no piensen ideológicamente igual al gobierno. Entonces, ya de entrada, el Plan Nacional es bastante cuestionable. Sin embargo, nosotros como organización nos comprometimos a hacer más visible la situación del contexto de los derechos humanos en el país y quisimos visibilizar cuáles de estas acciones programáticas o indicadores habían sido cumplidos. Uh-huh. En este sentido, lo que se concluyó fue que el Plan Nacional fue totalmente incumplido, un 70% de las acciones o medidas implementadas por el Estado, es decir, 26 de los 37 indicadores que evaluamos nosotros, uh-huh, no se llevaron a cabo. Tiene un total de 203 acciones programáticas, pero como usted comenta, muchas de ellas eran, en primer lugar, difícil de descifrar porque tenían estos conceptos ideológicos como una democracia socialista, uh-huh, lograr una cultura emancipadora en materia de derechos humanos, y claro, queríamos evidenciar cuál es la política pública que se desprende de ese enunciado. Por ejemplo, en el sentido de la cultura emancipadora de derechos humanos, en ninguna parte del contenido del Plan Nacional de Derechos Humanos podemos extraer un significado de ello. Uh-huh. Tampoco ni siquiera en Google sale una información al respecto, uh-huh, por lo que era bastante difícil, descifrar qué era lo que quería el Estado con esto. Omar, o sea, ¿sí? Que en aspectos sumarios, ustedes apalancándose o tomando como de alguna manera como indicadores los que de alguna manera se podían hacer concretos con este plan, exacto, previsto desde el propio gobierno, salen raspados. Del 70% son incumplidos en la práctica cuando se somete a un escrutinio. Fíjate, hay una cosa interesante que me parece importante del trabajo que ustedes hicieron, y es que desde un punto de vista, yo entiendo que además no soy experto en la materia de los derechos humanos, pero además el tema de los derechos humanos todavía guarda indefiniciones en muchas partes, aunque la ONU se aproxima con tratar de dar una definición universal, pero siempre hay como áreas grises, ¿no? Pero en el tema de derechos humanos en Venezuela, ustedes se han enfocado en aspectos muy prácticos, por ejemplo, y decía yo, el derecho a la vida. Entiendo que se refirieron o escrutaron el tema del año 2017 y las protestas. Estamos hablando de que allí se incumplió cualquier parámetro de derechos humanos porque fueron hasta ascendidos funcionarios que fueron denunciados, funcionarios militares que fueron denunciados por maltrato a las personas, incluso por asesinato a personas, a civiles desarmados en esta época. Sí, en efecto, cuando evaluamos el plan, tiene 5 ejes, uh-huh, y uno de ellos es el relativo al fortalecimiento de la institucionalidad para la garantía de los derechos de todos. Uh-huh. Y en ese eje, una de las medidas que debían ser ejecutadas por el gobierno era el establecimiento de una formación en materia de derechos humanos en los funcionarios que forman parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Uh-huh. En este sentido, cuando analizamos si ha habido alguna formación y en consecuencia un ascenso de dichos funcionarios, evidenciamos que de los entes responsables no se desprende nada en sus páginas oficiales, y además de las solicitudes de información que se realizaron, tampoco dieron respuesta, con lo cual incumplieron en cuanto al plazo legal establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública y también en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Sin embargo, lo que sí se evidenció fue que se realizaron ascensos y condecoraciones a favor de militares que habían participado durante las protestas
y reprimieron en el año 2017, que como todos sabemos dejaron más de 15.000 heridos y 157 fallecidos el año pasado. Imagínese. Entonces, esto fue lo que pasó en contraposición. O sea, prometieron ascensos para las personas funcionarios que tuvieran un manejo en materia de derechos humanos, pero lo que en realidad ocurrió fue que se ascendieron a personas que habían violado derechos humanos. A los represores, ascendieron a los represores. Así es. Daniel. Y además, exigieron, el año pasado también exigieron un requisito que es inconstitucional por demás, que es el de una carta de lealtad al presidente de la República. Imagínese. Con lo cual, se crea un vínculo directo entre lo que debería ser una institución apolítica y con el gobierno. Uh-huh. Daniel. Ahora, Neomar y Omar, hay una, de alguna manera, el tema de los derechos humanos en Venezuela, podría decirse que cuando llega el chavismo al poder en el año 99, se pensaba que los tiempos, que los tiempos de la violación de los derechos humanos habían llegado a su fin porque se montaron en el carro del chavismo personajes que habían hecho política y que se habían construido una imagen pública en función de la defensa de los derechos humanos, personajes como Tarek William Saab, personajes como José Vicente Rangel y otros muchos más, que dentro de ese tema inclusive varias organizaciones que defendían los derechos humanos estaban montados en el chavismo desde el principio, del chavismo originario. Esa participación de estas personas de alguna manera no también formó parte de todo ese manto de silencio que se tejió sobre las violaciones a los derechos humanos, sobre todo al inicio del chavismo, porque se empieza a hablar de un régimen violador de los derechos humanos prácticamente a partir del año 2002 con los eventos del 11 de abril, ¿no? Sí. Y bueno, es que evidentemente antes del plan ya nosotros teníamos conocimiento, incluso antes de evaluarlo, de que estamos en una situación que ha sido totalmente puesta arriba en cuanto a la materia de derechos humanos. Tenemos en la denuncia a la Convención Americana, lo cual nos dejaba sin la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y recientemente la denuncia a la Carta de la OEA. Uh-huh. Entonces, evidentemente, eso son datos que hay que considerar. Sin embargo, evaluamos nada más este periodo de referencia, 2016-2019, con medidas que el mismo Estado se colocó como metas y ni siquiera fue cumplido en su totalidad. Es decir, nada más un cumplimiento parcial en cuanto a algunas de las medidas, 21% de dichas medidas, pero un 70% de incumplimiento, y solo con respecto a 37 de las 213 acciones en total. Uh-huh. Es decir, de abarcar un análisis profundo o amplio en cuanto a todas las acciones programáticas que debían ser cumplidas por el Estado, los resultados serían aún más negativos. Omar, vamos a hacer el corte comercial. Y al regreso queremos seguir conversando sobre esto, porque mi punto en este caso es que qué tanto peso ha tenido en la violación de los derechos humanos durante estos 20 años la participación en el gobierno de gente que antes defendía los derechos humanos, porque si bien se ha denunciado varias convenciones internacionales y tratados en materia de derechos humanos, también tenemos en Venezuela normas que han sido elaboradas por esos supuestos defensores de los derechos humanos de ayer. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos en esta conversación con nuestro amigo Omar Piñango de la ONG Defiende Venezuela. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord.
Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes, tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En CAE Export no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAE Export son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, tenemos acá a Omar Piñango, investigador de la ONG Defiende Venezuela, y Daniel le dejaba al aire una pregunta, Omar, que yo la voy a resumir. Por ejemplo, Tarek William Saab, ferviente defensor de los derechos humanos antes de la llegada de Chávez al poder, poeta también, ¿no? Y ahora, erigido por la ANC en fiscal general de la República, antes defensor del pueblo. ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene Tarek William Saab, por ejemplo, por los derechos humanos? No parece que no aparecen, Omar, porque ahora, entonces, claro, por lo que vemos, entonces los derechos humanos tienen una visión socialista y una visión que es la del resto del mundo. Y la socialista parece que entonces es una isla que tiene unas particularidades y ve todo con doble estándar y juzga todo con dos reglas y así. ¿Qué pasa en este caso? Claro, en este caso es que ya es bastante cuestionable el Plan Nacional de Derechos Humanos. De hecho, donde se implementa el Plan Nacional de Derechos Humanos y dice como que textualmente va a complementar al Plan de la Patria. Ajá. Ya en ese momento, ahí no estás hablando de un plan nacional verdaderamente. Sin embargo, toda vez que esta fue una medida que fue saludada por el segundo ciclo del examen periódico universal, era algo que como organización debíamos analizar. ¿Cuáles son esas acciones que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que fue el ente creador y que elaboró el Plan Nacional de Derechos Humanos, debían implementarse? Por ejemplo, la creación de líneas de investigación de derechos humanos en las universidades, lo cual no se vio evidentemente materializada. Uh-huh. O sea, sí se ve que hay esfuerzos por parte de instituciones universitarias, sin embargo, esos esfuerzos no son a partir del Plan Nacional de Derechos Humanos, sino de cada una de esas entidades universitarias. Se encuentra el de la Fuerza Armada, el ejemplo de la Fuerza Armada que les comentaba en el segmento pasado. Otra de las cosas que hablan es de la participación protagónica del pueblo para el disfrute de los derechos humanos. En este indicador hablan de que se quieren crear instancias ante el Mercosur, el ALBA y la CELAC, pero lo que tenemos es que en contraposición, con motivo de la ruptura del orden democrático, los demás estados partes del Mercosur, por ejemplo, decidieron suspender a Venezuela en todos sus derechos y obligaciones provenientes del mismo. Uh-huh. Entonces, lo que se comprueba a medida que se va verificando cada uno de los indicadores, por ejemplo, en particular, es que hay un aislamiento por parte del Estado venezolano en cuanto a mecanismos internacionales de derechos humanos. Otro de los indicadores lo que habla es de la relación con los sistemas y organismos internacionales de derechos humanos desde una visión transformadora. Nuevamente, cuando tratamos de ver cuál es la visión transformadora, no hay nada que pueda definir ese concepto a lo que ellos aluden. Uh-huh. Pero lo que sí podemos evidenciar que, por ejemplo, con relación a organismos internacionales de derechos humanos, lo que ha habido es un aislamiento, un estado que es prácticamente un estado forajido,
toda vez que hay estas denuncias ante los tratados. Bueno, ustedes señalan aquí, antes de darte la palabra, Daniel, que por ejemplo, un tema que no admite cuestionamiento sobre visiones socialistas o capitalistas o liberales, como usted quiera decirle, el tema de tener acceso a agua potable. Ustedes dicen acá, han hecho un estudio donde ustedes estiman que casi o más del 80% de la población venezolana no tiene acceso continuo a agua potable. Y esto lo vivimos todos los caraqueños, lo vive la gente en Miranda, en Valencia, lo vive la gente en Vargas. Bueno, eso hace muchísimos años. Y eso es una cosa que no admite, Omar, no admite como dobles visiones, porque tienes agua o no la tienes, y eso es un derecho en el mundo moderno, en cualquier parte del mundo. ¿Qué nos dice sobre esto del agua potable? Así es. Ahí es un problema que nos afecta a todos, como bien usted mencionaba. Y esa era una de las medidas que debía ser implementadas para alimentar esa variable que era la profundización del enfoque de derechos humanos en la legislación, la política y acción del Estado venezolano. En la legislación también pudimos observar, por ejemplo, lo que se establece en la ley contra el odio, la denominada ley del odio. En lugar de realizar derogaciones o reformas para adecuarlas en efecto a la normativa interna de Venezuela, la normativa nacional o a la Constitución, lo que se hizo fue crear este ente que, por no tener la consulta nacional necesaria de acuerdo con la Constitución, es la Asamblea Nacional Constituyente, y que le dio origen a esta ley que es por demás inconstitucional. Y que no está sujeta entonces a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, mucho menos al marco normativo interno. Fíjate algo, Omar, ha habido una serie de planteamientos, o hubo una serie de planteamientos bandera de este régimen cuando en el año 98 enarbolaron la defensa de los derechos humanos como uno de sus planteamientos. Y yo creo que había dos casos en particular. Uno era el tema el tema penitenciario, ¿no? El manejo de las cárceles, que en los años 90 fue una cosa horrorosa en Venezuela, que pensábamos que no podía ser peor, y bueno, mira dónde estamos. Sí. Y habían dos otros puntos que inclusive fueron planteados en la Asamblea Nacional Constituyente del año 99 como puntos de honor para determinados constituyentes en aquella época. Uno era el tema de dejar sin efecto la ley de vagos y maleantes, ¿no? Que en efecto ya el gobierno de Caldera había avanzado en eso y de alguna manera lo revocó. Y el otro era el servicio militar obligatorio, que la famosa recluta, que en Venezuela era prácticamente el horror de la juventud durante muchísimos años. Pero cuando revisamos eso, entonces vamos a dos puntos. Uno, ¿cómo está el tema carcelario hoy? ¿Qué indicadores tienen ustedes? Y dos, ¿qué se está viviendo en los cuarteles venezolanos con los reclutas, con las personas que van a hacer el servicio militar de forma voluntaria? ¿Hay indicadores con respecto a eso? ¿Ha mejorado la cosa en estos 20 años? Con respecto al último, no hay indicador. O sea, en el Plan Nacional de Derechos Humanos no establece un indicador para evaluar esa situación. Sin embargo, lo que se puede derivar de la investigación realizada también en la organización, no solo nos dedicamos al Plan Nacional de Derechos Humanos, sino que promovemos ante el sistema interamericano, es que las condiciones evidentemente han decaído enormemente. En cuanto al Observatorio Venezolano de Prisiones, que es el que evalúa en concreto el tema carcelario, lo que se ha desprendido de sus informes anuales es que la tasa de asesinatos homicidios dentro de las cárceles ha aumentado. La situación de nutrición también es un tema preocupante. Y con respecto al Plan Nacional de Derechos Humanos, sí había la creación de los comités ciudadanos de control policial para tratar de permear y además también con ello lograr que las personas que se encontraban dentro de las cárceles tuvieran otros programas como el Plan Callapa. Sin embargo, no se evidenciaron iniciativas distintas del Estado, distintas a este plan, al plan Callapa. Entonces, era difícilmente corroborar o acreditar dicho indicador. Ese indicador no se vio cumplido con respecto a las prisiones. Lo que se ha evidenciado es un detrimento en la institucionalidad de las mismas.
Y de alguna manera, Omar, ya para concluir esta interesante conversación contigo, de alguna manera debe ser bien difícil recabar datos, porque de alguna forma antes había la denuncia, antes había los medios de comunicación que lograban investigar y familiares que denunciaban, pero hoy en día la situación dentro de las cárceles es prácticamente una caja negra, la situación dentro de los cuarteles es peor que una caja negra, y lamentablemente las cosas que se viven y se padecen puertas adentro de cuarteles y cárceles debe ser, y nos imaginamos, en condiciones inenarrables, ¿no? Sí, de hecho, la recolección de información fue uno de los obstáculos más grandes de la investigación, porque, en primer lugar, a los entes a los que se les requería la información o no conocían del Plan Nacional o no tenían conciencia de la obligatoriedad del mismo. De 10 entes consultados, solo uno nos dio respuesta y fue la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, nosotros les enviábamos formularios, formularios concretos de si se cumplió o no una medida en específico. Y no dieron respuesta a ellos, solamente entregaron una información distinta a la requerida por el formulario. Entonces nos tuvimos que informar a través de la sociedad civil, de organizaciones como nosotros, de la sociedad civil, para alimentar el informe, así como investigaciones a través de las páginas de los entes que debían cumplir con las mismas, que tampoco había mucha información. De hecho, si nos vamos a la página del ente que elaboró el mismo Plan Nacional de Derechos Humanos, que es el Consejo Nacional de Derechos Humanos, dirigido por el secretario ejecutivo Larry Dabo, no hay un segmento destinado al Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, cuando le tratas de acceder, es un enlace que está inactivo. Está roto. Sí, es un enlace que no te lleva a nada. Entonces, de hecho, fuimos en 3 oportunidades al Consejo Nacional de Derechos Humanos a requerir información y en ninguna de las 3 oportunidades nos atendieron. Siendo el ente que dio nacimiento al Plan Nacional de Derechos Humanos, nos parecía importante conversar con ellos. Sin embargo, fue cuesta arriba, fue imposible hacerlo. Gracias, Omar, por compartir el trabajo que están haciendo en Defiende Venezuela y la vigilancia que hacen sobre la materia de los derechos humanos en nuestro país. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Era Omar Piñango, investigador de la ONG Defiende Venezuela. Bucho y pluma nada más, Daniel, los derechos humanos para el gobierno. Fue que es interesante, Neomar, porque, mira, este régimen llegó al poder y yo sé que hay gente a la que le aburre que uno hable de los derechos humanos, porque lamentablemente hay gente que cree que los derechos humanos existen solamente para otros, ¿no? Pero cuando les caen a ellos en las mafias judiciales, o cuando les cae preso un familiar, o cuando tienen algún problema, entonces ahí sí se acuerdan de los derechos humanos. Por eso es que cuando la gente, cuando a mí me dicen, cuando hacemos este programa, es bueno, pero es que el programa está como aburrido hoy, ay, ¿por qué están hablando de eso? Bueno, yo le digo, bueno, está bien, no se preocupe usted por los derechos humanos, oye, del otro. Porque cuando le violan los derechos humanos a alguien y usted está en esa sociedad y usted no reclama y le parece que es un tema aburrido, usted forma parte de los que violan derechos humanos, porque el silencio lo hace cómplice. Fíjate tú que cuando aquí se establece la revolución y montan toda esta cuestión, ¿quiénes eran los fundamentales, los que hicieron del tema de los derechos humanos bandera? Y que entonces hablan, y todavía por ahí andan unos comunistodios disfrazados de defensores de los derechos humanos, que dicen, no, bueno, la Constitución del 99 tiene la mejor parte, lo que tiene es la cuestión de los derechos humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que hubo una buena cantidad de defensores de los derechos humanos, entre comillas, que durante muchísimo tiempo, ante la ausencia de una clase política capaz de transformar el sistema político, el sistema judicial, el sistema penitenciario venezolano, surgieron una cantidad de personajes que lo que hacían era robar cámara, Neomar. Y mira, y aquí pasó algo. Yo recuerdo una vez hubo el caso creo que fue uno de estos casos de situación de rehenes que hubo en Venezuela. Y salió, estaba la cuestión, los policías, las cámaras, toda aquella gente y aquella cosa. Y entonces sale el ministro de la época, porque eso fue en el gobierno de Caldera, que era Enrique Meyer, recuerdo. Y Enrique Meyer le dijo a la prensa, le dije, mire, hay una situación de rehenes y la situación es complicada. Y yo quisiera saber qué hace tanto payaso metido en la zona. Diputado payaso, defensor de los derechos humanos payaso. ¿Es que acaso ellos son de grupos especiales y van a lograr solventar la situación? Y era verdad. O sea, había una cantidad de declaradores de oficio en materia de derechos humanos que después, cuando llegó el chavismo, todos desaparecieron.
Todos se metieron. Y algunos se metieron en el gobierno, Daniel, Claro, pero a pervertir fundamentalmente. el sistema. Y se quedaron callados durante todo el tiempo. Y cuando salieron a hablar, como en el año 2002, por ejemplo, salieron a hablar para decir que los muertos del 2002 no eran de Chávez, sino de Carmona. Porque eso no lo vio. De ahí donde está mi diferencia con esta ONG Provea, por ejemplo, que es un atajo comunista, ¿no? Porque los planteamientos que esa gente hizo durante el año 2002 y años sucedáneos, a mí sinceramente me descreyeron de esa gente. Y yo lamento que haya muchísimos defensores de los derechos humanos todavía que creen que la defensa de los derechos, y mucha gente también, por cierto, mucha gente cree que la defensa de los derechos humanos es una cosa de la izquierda. Sí, de los comunistas. No, o sea, porque porque es de los oprimidos y del no es eso. O sea, entonces la gente, ya va. O sea, aquí hay derechos humanos para la izquierda y para la derecha no. O sea, si una persona es de derecha no tiene derechos humanos. O sea, es ahí donde están estas grandes discusiones y estas grandes tonterías. Y por eso es que a mí me preocupa tanto el tema, porque aquí la gente cree que cuando hay un preso político, está preso él y su familia. No, estamos presos todos, está presa la sociedad completa, porque a cualquiera le puede pasar. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be con sistema de rastreo del paquete a través de la web para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be. La tarifa más baja y en el menor tiempo. ¿Estás en tu carro y sientes que te derrites por el calorón? No sufras por gusto. Núñez e Iglesias te ofrecen el mejor servicio de reparación para el aire acondicionado de tu vehículo. Deja de probar con brujos, adivinadores y remenderos. En Núñez e Iglesias resuelven desde la falla más pequeña hasta el cangrejo más complejo si se trata de aires acondicionados. Frío de nevera garantizado. Búscalos en San Bernardino, diagonal a la Quinta Nauco. Núñez e Iglesias, expertos en aire acondicionado automotriz. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. Una delicia. En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El derecho humano fundamental que uno pretende que no le vulneren, Daniel, es el derecho a la vida. Nadie quiere o nadie merece salir a la calle y que lo maten así de buenas a primeras. Ayer hablábamos, por cierto, de el abogado Valdemar Núñez, abogado del caso de Juan Pablo Pernalete, que fue extrañamente asesinado en Mari Pérez hace un par de días. Bueno, hoy tengo que hablarte nuevamente del caso de un abogado, del abogado Arquímedes González, que una vez nos visitó a nosotros en el programa porque tenía un problema, por cierto, donde se le estaba vulnerando su derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Él tenía una oficina, un escritorio, creo que era con varios abogados que de hecho compartieron el programa, los tuvimos en el programa, denunciaron la situación, luego la situación se la solventó, o sea, pudieron sacar a los invasores que tenían allí. Bueno, la semana pasada, Arquímedes, que ha sido oyente de este programa, me comenta a su esposa que viene a la emisora, conversa conmigo y me dice que en octubre
fue asesinado Arquímedes para robarlo, aquí muy cerca de la estación, aquí en El Paraíso, en la calle, en la avenida Santander, cerca del puente Santander. Para robarlo lo terminaron asesinando. Resumen del cuento, su hija se estaba recibiendo como abogada, creo que esta semana que pasó o a comienzos de esta semana, primera de la promoción. Su padre, que era docente universitario, le iba a poner la medalla, no se la pudo poner. Ella me dice, yo quiero que por lo menos ustedes recuerden y la gente recuerde a Arquímedes como una persona que dio mucho en este país, que fue docente universitario en materia del derecho, y que aquí yo lo que quiero es que se haga justicia. Otro derecho al que tenemos debemos tener acceso todos los ciudadanos, el derecho a la justicia. Ella espera justicia de los 2 malandros que propiciaron esta acción. Uno ya lo mataron, pero por otro delito, porque andaba metido en otras cosas, y uno está detenido. Ella me dice, yo espero que por lo menos el que está detenido pague cárcel por lo que le hizo a mi esposo. Nuestra palabra de condolencia, Iris muchacho, que me visitó y conversó conmigo sobre el caso de Arquímedes González, lamentablemente asesinado en octubre de este año. Pero imagínate tú las cosas y las barbaridades que ocurren. Y yo siempre, Neomar, cuando veo esto, y por supuesto a la señora muchacho, nuestro abrazo desde acá y toda nuestra solidaridad. Cuando ocurren estas cosas, Neomar, yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué será? Esas son las cosas de las que uno se entera. Imagínate tú de lo que uno no se entera. Uh-huh. Porque barbaridades como esta ocurren, bueno, de forma bárbara, ¿no? Y yo creo que sin duda alguna, cuando se escriba la historia de estos días, va a ser una historia donde no va a ser necesario exagerar, porque están ocurriendo tantas barbaridades que de verdad uno no sabe ni por dónde agarrarlas. Antes de despedirnos, quiero hacerle llegar un saludo y una felicitación por su cumpleaños a la señorita Kenia Burgos, que está cumpliendo 29 años. Ella es la hija de nuestro querido primacho Adán Burgos. Entonces, saludos allá en Orlando, Florida. Saludos a la familia Burgos. Y bueno, le espero, Adán Burgos, ¿verdad?, que nos guarde torta, nos mande torta y nos mande eso amarillo. Manzanilla. Esa manzanilla escocesa que está seguramente haciendo rodar. Y bueno, que tu hija pase un muy feliz cumpleaños. Yo siempre, cuando me hacen llegar estos saludos, yo siempre los hago llegar, porque me parece muy bonito que la gente, inclusive, escuchen este programa en familia, chicos. Estas son las cosas de las que uno se entera. Y eso nos enorgullece. Mira, Neomar, una pregunta que tengo que hacer, Neomar. ¿Ya tú escuchaste el primer episodio de mi podcast, La Rocola de la Vida? Lo tengo guardado y lo tengo que escuchar, Daniel. No me vayas a fusilar. No me vayas a fusilar. Pena, vale. Nos tenemos que ir, pero voy a escucharlo. Mañana te comento. Hoy lo escucho. Nos vamos y volveremos mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.